regaño desde luego a Giscard. Le dijo, pero ¿cómo es posible que siendo usted católico haya permitido que se despenalizara el aborto? Y esto lo pueden leer, está publicado por las memorias de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing le contestó, sí, yo soy católico prácticamente, pero soy el jefe de un Estado laico y yo no puedo imponer mi forma de pensar, mis creencias personales a toda la ciudadanía francesa. Yo siempre he dicho que Calderón debería de haber leído esto, pero yo creo que no le nada para entender lo que es ser un jefe de Estado, que respeta las diferencias de religiones, de forma de pensar, de convicciones. Entonces, no es justo que porque las personas que pertenecen a la Iglesia Católica no le hacen caso a los curas, pues ahora todas las mujeres pertenezcan o no pertenezcan a la Iglesia Católica, tienen que sufrir las consecuencias y que se haya convertido un pecado en un delito. Eso solamente pasa en un Estado confesional y eso es contrario, totalmente contrario a una democracia. En una democracia se tiene que respetar al diferente, no arrasarlo porque es la mayoría de la Iglesia hegemónica. Y otra cosa que es muy importante que les quiero compartir. En Italia, sede del barrio del Vaticano, desde 1975 se discutió en la Corte italiana qué sucedía frente a dos derechos: el derecho de la mujer y el derecho de el óvulo fecundado o del embrión. Y entonces se decidió, con gran sabiduría, que en Italia, donde está el señor Ratzinger, que no eran equiparables esos derechos, porque uno era una persona formada y el otro era una posibilidad de ser una persona. Tenía que pasar muchas cosas. Tenía que anidarse ese óvulo fecundado en el endometrio, tenía que llevarse a cabo 9 meses de embarazo que pudieran dar un producto viable, tenía que venir un parto en el cual también se diera un nacimiento afortunado para que existiera la persona humana. Antes no existía. Entonces, repito, esto se decidió en Italia en 1975. Y otra decisión muy importante en Estados Unidos, el caso Roe versus Wade, que fue en 1973, en el que gana la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Pero pues hay un estudio que hacen 30 años después, y que para ver qué había pasado con la sociedad estadounidense 30 años después de que se había despenalizado. ¿Saben lo que sucedió? Que hubo un descenso de criminalidad. Y ahí fue un grupo multidisciplinario, psicólogos, médicos, en fin, los que hicieron este estudio. Está publicado en inglés también. Pero lo que concluyeron es que no habían venido al mundo hijos no deseados. Los hijos no deseados son hijos maltratados. Y si ustedes visitan cualquier reclusorio, verán que detrás de la vida de un interno o una interna hay una tragedia de abuso sexual, de maltrato, de rechazo de sus padres o de su propia madre,
Y entonces, claro, evidentemente este ser humano pues tiene un desequilibrio emocional que lo lleva después a cometer un acto delictivo. Se ha visto que quienes sufren de violencia en sus propias familias, que son rechazados por sus propios padres, tienen un factor criminógeno determinante. Entonces, hasta este tema es importante que lo entiendan, que lo vean estas señoras y señores que pretenden gobernar a un país tan grande, tan importante como el nuestro, de tantos millones de seres, para que entiendan por qué es necesaria la despenalización total del aborto como un tema de salud pública y de justicia social. No sé si hay algún otro comentario. Doctora, yo le quería preguntar dos cosas. ¿Cuál es la situación actual de las 4 mujeres en Guanajuato? Y si está disponible al público el documento de la doctora Graciela Arroyo de Cordero. No creo que no se publicó, no se publicó. Podríamos ver si está en la biblioteca de la ENEO, porque como lleva su nombre y demás, ahí puede haber habido publicaciones de ella. Yo la cito y el estudio que a mí me dio la ENEO está incluido, la actualización, está incluido en un libro publicado por el Programa Universitario de Estudios de Género, que coordinó Lourdes Enríquez, el PUEG de la UNAM, y ahí están las citas de este último, el estudio ya de los alumnos de la maestra Graciela Arroyo de Cordero. ¿Y cuál es la situación de estas mujeres? Pues está habiendo todo un movimiento. Hay organizaciones como las Libres, por ejemplo, que se han especializado en sacar a estas mujeres de la cárcel. Nosotros hemos apoyado, inclusive hay compañeros abogados que nos han ayudado a esto, como el abogado José Antonio Caballero, y se logró sacar ya a Leslie, por ejemplo, en Baja California, y ahora vamos a llevar el caso de Leslie a Naciones Unidas con base en el protocolo de la CEDAW, para que a esta criatura que se le quitaron 3 años de vida porque era un aborto natural, se le acusó, se le condenó y se le encarceló 3 años. Y finalmente Leslie ya está libre, pero ahora se le tiene que indemnizar. Desde luego los 3 años de vida que le quitaron no se los van a regresar nunca, pero por lo menos que tener recursos para que pueda estudiar, formarse, salir adelante en la vida. Entonces, en el mismo sentido se está trabajando para las otras mujeres que están encarceladas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo nada más para reforzar, recomiendo lo que dijo la doctora de los niños, los hijos no deseados y que traen una potencialidad para convertirse en criminales. Recomiendo, yo se los doy a leer a mis madres solteras, a las que les doy psicoterapia, el libro del doctor Ernesto Lamoglia, que se titula El daño que los padres hacemos a los hijos. Y comienza muy claro en el prólogo diciendo: la mayoría de mis pacientes son mujeres que vienen pues a consultarme porque pues el hijo anda descarriado, ¿no? Reportes en la escuela que no funciona, que no aprende, etc. Y luego pues, ya que entran a la delincuencia. El doctor Lamoglia pues fue el consejero psiquiátrico cuando el procurador fue Sergio García Ramírez, y nos dio toda una plática, porque yo trabajo como orientadora en secundarias. Entonces pues el asunto era, el doctor Lamoglia nos dijo:
todos estos chicos que caen en la adicción a las drogas, que se vuelven criminales y todo, él es penalista también, no como abogado, sino dentro de la psiquiatría. Dijo él algo que lo dice en el prólogo de su libro. Yo les pregunto a estas madres, ¿tú tuviste a tu hijo cómo? ¿En qué condiciones? Yo lo deseé, doctor, yo lo quise tener. Entonces, dice el doctor Lamonia muy claramente, toda mujer desea tener un hijo, pero el aborto sí significa una tragedia, pero ahí es donde él las cuestiona. ¿Para qué? Lo importante no es que lo desearas, sino ¿para qué lo deseabas? ¿Por qué querías tener un hijo a toda costa? Tal vez era por cumplir un vacío emocional de tuyo. Entonces, yo recomiendo este libro porque dice el doctor Lamonia las cosas muy claras acerca de que esto debe entrar en la educación sexual, principalmente para la mujer, para hacerle entender que portadora de vida, gestora de vida, quiere decir hacerlo con responsabilidad, con plena responsabilidad y conciencia. Entonces, porque sí, yo como madre que soy también y psicóloga y educadora, digo, me está dando tristeza terrible ver cómo están nuestros jóvenes ahora, cada vez peor. Somos una sociedad rota en nuestro tejido social. Entonces, esto es un asunto de salud pública y salud mental y de crecimiento país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay alguna intervención más. Bueno, es una propuesta que lo que dio como solución al final de su exposición para la despenalización del aborto se publica en el Correo Ilustrado con firmas de académicas y ciudadanas comunes y corrientes, ¿no? Para que se sepa que hay esa propuesta. Me parece muy bien, sí. Vamos a hacer. Sí, claro que sí. Yo también lo que le iba a pedir es que si nos podría contactar con el maestro, el doctor Diego Valadez, para que tal vez viniera aquí al círculo y que hiciera la propuesta y de alguna manera lo difundamos, y apoyados con también la publicación en el Correo Ilustrado, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Claro. Okay. Muy bien. Bueno, y también otra recomendación es un documental que se llama Los Expedientes, que trata el tema del aborto y actualmente pues ha sido censurado. Se estrenó hace 15 días en la Cineteca Nacional, pero pues ha sido muy limitado la difusión de este documental. ¿Es mexicano? Sí, sí es mexicano. Los Expedientes. Los Expedientes, es mexicano, se llama Mariana, ahí no recuerdo el apellido de la persona que lo hizo, pero trata mucho sobre todo de los casos de Guanajuato, de las personas que han sido, las mujeres que han sido encarceladas en Guanajuato y en otros estados, pero en específico Guanajuato, que sí. Y que es donde les han dado la pena más larga. Ahí es donde he llegado a 35 años en Guanajuato. Me parece que también fue en Guanajuato donde unas diputadas panistas hicieron una quema de los libros para que no se educara a los niños sobre cómo es la reproducción humana y cosas por el estilo. Y bueno, yo creo, también quiero decir que hay un artículo que fue publicado por Diego Valadez en La Jornada, lo pueden buscar. Salió esta semana, en donde porque bueno, pues está yo pensando pues el Correo Ilustrado ya salió todo el artículo completo con todos los datos en La Jornada. Muy bien. Sí, ¿esta semana? Esta semana salió. ¿Qué les puedo decir? Porque fue el miércoles, pero esta semana, sí es seguro. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos a la doctora que haya aceptado la invitación.